Buenos días, bienvenidos esta mañana al coloquio 578 desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Esta mañana, en el día de hoy, vamos a estar realizando una nueva presentación de libro. El martes pasado tuve la oportunidad de estar presentando un libro que luego vamos a tener a su autor, Atrapado Ficticio. Y en esta mañana pues voy a estar presentando una obra de la cual participé, ¿verdad? Con un ensayo y estuve en el proceso de edición de la misma. Este nuevo libro se llama Tres miradas a la historia de las palteras. Es una producción de Casa Paoli, del Centro de Investigaciones Folclóricas de Puerto Rico, y es la segunda producción que tengo con esta institución del municipio de Ponce. Bueno, no pertenece al municipio de Ponce, es una institución autónoma, pero está localizada en la ciudad de Ponce, que de hecho aprovecho para presentarla nuevamente al público. He tenido programación con Casa Paoli y nada, ellos tienen su página web y todo eso que voy a estar presentando. Después que termine la presentación, voy a estar compartiendo esos enlaces con ustedes, ¿verdad? Y a los que les interese conseguir el libro lo pueden conseguir directamente con la gente de Casa Paoli, o lo pueden también pedir por Amazon. Actualmente aún no está en librerías. Nada, abrí el chat en Facebook. Preguntas, dudas, me las pueden hacer. Voy a estar pendiente como usualmente hago. Eh, Quiero comenzar dando una breve introducción, ¿verdad? Sobre de qué trata esta obra. Es una obra corta, son unas 112 páginas, tiene tres ensayos. Vamos a presentar la tabla de contenido. Y antes de pasar a esa tabla de contenido, estos documentos analizan, los documentos o la obra como tal, analiza la evolución histórica y profesional de la partería en el Caribe. Se enfoca en Puerto Rico, aunque tiene unos matices internacionales, porque hay uno de los ensayos que habla sobre la relación de las parteras con las artes mágicas y cómo la Inquisición intervino en ella. El contenido explora cómo el oficio ancestral de la partería, que originalmente era considerado sagrado, fue criminalizado por diversas instituciones bajo cargos de brujería y posteriormente sometido a procesos de medicalización y control estatal. Esto fue un proceso, lo vamos a ver, o usted lo va a poder ver, ¿verdad? Según pasa la presentación y si adquiere el libro, según vaya haciendo la lectura. A través de estudios de caso, porque va a haber un estudio de caso, y registros legales, se documentan las dificultades para profesionalizar el cuidado o el cuidado del parto en sociedades con altos índices de analfabetismo. Ese es otro tema que se presenta en esta obra. Finalmente, las fuentes destacan la importancia de figuras que sirvieron de puente entre la sabiduría rural y la regulación médica. Pues como les dije, ya les mencioné la editorial Casa Paoli del Centro de Investigaciones Folclóricas de Puerto Rico. También fue una colaboración con el proyecto editorial Aquelarre y esto recientemente salió publicado. La imagen de portada, esta señora que ustedes ven ahí, esta imagen es de una comadrona, la Jeña María Matea Acosta y Ortiz. Ella se encuentra con sus dos nietos allí. Esto es una imagen suministrada por uno de los autores, el doctor Félix Miguel Cruz Jusino. Y de una vez aprovecho para presentar
La tabla de contenido, qué ensayos. Esto se comienza con una introducción. La introducción tuve la oportunidad de escribirla. De hecho, a los que les interese leer la introducción, se encuentra en mi página blog, Aquelarre Historia y Ficción. También voy a estar compartiendo el enlace para el que quiera leer la introducción del libro. Pues allí la tiene. De hecho, eventualmente mi artículo lo voy a ir subiendo, lo voy a partir en pedazos porque es un poco largo y en el blog pues no quiero ponerlo completo. Lo voy a ir subiendo, quizás esta semana ponga un pedazo, así sucesivamente, para que también usted tenga la oportunidad de leer mi artículo, que de hecho es el primer artículo que se presenta en la obra y está titulado Parteras, magia e intervención inquisitorial en Cartagena de India. Sobre este artículo yo voy a hacer una presentación específica. De hecho, el 25 de abril voy a estar en la Sociedad Genealógica dando una presentación que tiene mucha información que presento en este artículo. Posterior a esa fecha, voy a estar realizando una presentación para coloqueo, ¿verdad? Sobre este tema. El segundo artículo es del doctor César Augusto Salcedo Chirino. A él lo voy a tener la primera semana de junio, si no me equivoco, el miércoles de esa semana. Ahora mismo no recuerdo el día, pero lo vamos a tener aquí. Y él nos va a dar una presentación sobre su artículo que está titulado Habilitando comadronas, las dificultades para profesionalizar el cuidado del parto en Puerto Rico, 1839-1900. Saludos a Grecia del Mar, saludos, espero que te encuentres bien y gracias por siempre estar allí. Aprovecho que me escribieron ya en el chat. Nada, mi gente, compartan el contenido. Y nada, que ahorita cuando se acabe el programa yo voy a estar compartiendo. El último artículo es producto de historia oral. Está titulado Comadronas, Comunidad y Salud Rural en Puerto Rico, la historia de María Matea Acosta Ortiz, que es la persona que estamos viendo en la portada. Vamos a continuar. Este es el introducción y tema central. Antes de pasar a la introducción, como siempre hago, vamos a ver la imagen. Esta es una imagen que fue hecha anterior al año 1526. Es una imagen de dominio público, se encuentra en Wikimedia Commons. Aquí vemos dos parteras que asisten a una mujer durante el parto. Esto fue un grabado en madera de un médico alemán. Tenemos la fecha de nacimiento y muerte de este médico en 1470-1526. O sea, podemos deducir que la imagen fue producida en algún momento antes de 1526. Este médico alemán, su nombre es Eucarius Roesling. Y él realizó estudios o trabajo de investigación, no formalmente, claro está, porque no se tenía esa mentalidad de cómo se realizaban los partos. También quiero enviarle un saludo a Lisette Martínez, quien escribe un tema fascinante. Gracias por este libro serio y bien investigado. Mucho éxito. Gracias, Lisette. Rafael Torres Cruz escribe brutal. Gracias, Rafael. De hecho, recientemente salió otro libro. Si se quedan hasta el final de la presentación, voy a estar mostrando la portada de un libro que podría ser la continuación de este. Los libros no se escribieron, ambos libros no se escribieron pensando que uno iba a ser continuación uno del otro, pero ese libro habla de las comadronas en Puerto Rico de 1930 y creo que lo van a presentar pronto en Casa Norberto, pero al final les muestro la portada para que si a usted le interesa el tema, adquiera ambos libros. Ok. El propósito de este libro era documentar o analizar la evolución de la partería, ¿verdad? De las parteras, como desde
tres miradas distintas. Los tres somos historiadores, los tres trabajamos con fuentes primarias, dos utilizamos fuentes primarias escritas en mi caso trabajé fuente primaria del siglo XVII. En el caso del doctor Salcedo, él utilizó fuente primaria del siglo XIX y de principios del XX. Y el tercer ensayo del doctor Cruz Jusino se utilizó historia oral, que también es fuente, una fuente válida, ¿verdad? La evolución del oficio es lo que estamos analizando, destacar cómo la partería pasó de ser un saber sagrado y comunitario a convertirse en un objeto de persecución y luego enfrentar un proceso de medicalización bajo el control del Estado. O sea, las parteras vivieron un proceso evolutivo, de hecho, y hoy día estamos viendo cómo se está retomando el oficio de la partería y cómo muchas personas están viendo en la partería y en las parteras una opción para los nacimientos. Y yo sé que estamos confrontando como sociedad un problema demográfico y es un momento importante de nuestra sociedad donde estamos visualizando una baja población en el futuro y que son necesarios los partos. Pero también hay que ver el otro lado. Existe, nosotros tenemos unos derechos y las personas, hay muchas personas que deciden por las circunstancias que sean que no desean tener hijos, ¿verdad? Y todo eso hay que tenerlo como preámbulo para poder entender toda esta situación. Nada, vamos a continuar. Ahora vamos a hablar un poquito del ensayo número uno. Este ensayo número uno que ya había mencionado que su título era Parteras, Magia e Intervención Inquisitorial en Cartagena de India. Tiene como base, ¿verdad? O trabaja y analiza los orígenes milenarios de la partería. Tiene una introducción donde se habla de la partería desde sus orígenes. Es una breve introducción y también se enfoca en cómo la Inquisición, como una institución estatal, pues veía a las parteras. Ok, sobre los orígenes ancestrales, se menciona que la partería es considerada el primer oficio holístico de la humanidad. Cuando hablamos de holístico es que abarca diversidad de aspectos. Se trabaja desde el paleolítico. Se ve a la partera como uno de estos primeros oficios, asistiendo, una mujer asistiendo a otra en el parto, ¿verdad? Y de allí se pasa a la visión que se tenía en el antiguo Egipto y en las sociedades precolombinas como la maya, la mexica, y también se habla un poquito sobre la sociedad taína. Yo no voy a abundar mucho en esto, como les dije, luego del 25 de abril, en alguna fecha posterior, posiblemente esa próxima semana, vamos a estar dedicándole una conferencia exclusivamente a este ensayo. Otro tema discutido en este primer ensayo es la cacería de brujas. Aquí se explica cómo en las sociedades occidentales, o sea, en Europa, o Europa occidental, la mentalidad fue impulsada por una serie de textos y escritos, y uno de ellos que lo conozco muy bien, el Malleus Maleficarum de 1486, iba dirigido a demonizar ciertas prácticas en la población femenina, y una de estas prácticas era la partería. Desde ese momento, bueno, no, en realidad no desde ese momento, ya desde antes del Mayor Maleficarum, ya se estaba demonizando a la partera y se le estaba asociando con ritos de hechicería y ritos de brujería. El Mayor Maleficarum lo que hace es que lo presenta por escrito como un manual para los inquisidores específicamente de la región de las Alemanias, de los principados alemanes, y que otras regiones utilizaron y otras personas conocieron, ¿verdad?
Se da la cacería de brujas en el norte de Europa, se da en Francia, en la Gran Bretaña, en la isla de Gran Bretaña. En España se va a dar en menor medida. En España va a haber otra mentalidad sobre las brujas y eso lo he discutido en otros programas que he presentado. Nada, también puedo colocar los enlaces por si usted tiene interés en esos programas. El tercer punto, Cartagena de India, siglo XVII. Aquí se presentan los casos de perdón, de cuatro mujeres. Ellas son Juana Bautista, Isabel de la Mota, Jerónima y Elena de Viloria. Estas cuatro mujeres fueron procesadas y castigadas por el Tribunal de la Inquisición Española y la característica que las une a las cuatro es que las cuatro eran parteras. En algunos de esos casos se menciona el oficio de la partería como parte del proceso, ¿no? Pero no en todo, ¿verdad? Y se menciona porque se le acusa a la hechicera o a la bruja de querer secuestrar, llevarse a los recién nacidos, asesinarlos y llevárselos para las juntas de brujas y entregar esa criatura como sacrificio en la fiesta de las brujas, en el aquelarre como tal. ¿Ok? No mencioné la imagen, déjenme pasar con la imagen, ¿verdad? Aquí, esta es una imagen que fue hecha aproximadamente para el año 1673. Es una imagen de dominio público de Wikimedia Commons. También se consigue en el Library Collection en Inglaterra. Como usted ve, aquí no utilizamos inteligencia artificial, tratamos de evitarla. Yo sé que hay compañeros que la utilizan, pero en lo que respecta a mis presentaciones, pues no la voy a utilizar. Este, pues aquí en esta imagen se presenta cómo se finalizó un juicio que se le hizo a una comadrona francesa cuyo nombre es Luisa Mabré. Esta era una comadrona en París del siglo XVII. Ella fue acusada de haber asesinado al menos 62 niños. Ella se encargaba del parto o infantes, ¿verdad? No niños, infantes. Ella se encargaba de los partos y se encontró se le visitó, ¿verdad? Y se encontró en su casa 62 cuerpos de infantes. En el proceso decidieron quemarla. Tristemente, ¿verdad? Ella la enjaulan con 16 gatos porque los gatos en ese momento histórico eran considerados también como seres que se asociaban al demonio. Y como a ella la asociaban al demonio por el asesinato de estas 62 personas, pues dentro de su jaula se colocaron a 16 gatos y se les prendió fuego a la jaula. Definitivamente esto no pudo haber sido fácil. Saludos a Wanda Benítez, saludos ella nos escribe, saludos de New Jersey, de parte de Wanda y May. Gracias, Wanda, gracias por estar allí. Agradezco su presencia en esta mañana. Oye, me gusta, a esta hora hay bastantes personas conectadas. El otro día, en la otra presentación de Atrapado Ficticio, la hice a las 6:30 de la tarde y no hubo tanto público, pero me encanta que venga el público, me gusta que escriban cualquier comentario, pregunta, voy a estar más que feliz de contestarla. Como le dije, luego de la semana del 25 de abril le voy a dedicar una presentación completa a este ensayo. En el día de hoy simplemente estamos presentando la obra de manera general. Ok, vamos a pasar al segundo ensayo que, como bien les había dicho, está titulado Habilitando comadronas,
las dificultades para profesionalizar el cuidado del parto en Puerto Rico, 1839, 1900. Ya en el pasado, en el primer ensayo, pues se hablan de temas universales, se habla de temas de la Europa occidental, del Egipto antiguo, de las sociedades precolombinas. Este ensayo, pues ya habla sobre la medicalización y profesionalización de las parteras en Puerto Rico de finales del siglo XIX. El autor, ya lo había mencionado, el doctor César Augusto Salcedo Chirino, él va a darnos una presentación sobre este tema específico en la primera semana de junio, que es la semana que concluye esta temporada de coloqueo, y esperando que en agosto volvamos con una nueva temporada. Los temas que presenta eh, César, pues son variados. En este caso, pues él comienza hablando sobre el control médico. Esto da inicio en el año 1839. Allí él explica la creación de la subdelegación de medicina y cirugía. Esto era parte de la profesionalización y modernización de la salud pública en ese periodo histórico. En ese comité o en esa delegación que se creó, se buscaba subordinar a las parteras a los médicos, exigiendo instrucción científica para autorizarla a ejercer. Miren, algo bien importante en lo que estamos analizando en este libro es ver cómo eh, eh, la sociedad, una sociedad patriarcal, va a ir removiendo o tratar de quitarle a la mujer la facultad para ser partera y empieza a crear una serie de reglamentos para limitar sus facultades. Y eso no solamente se está viendo en el siglo XIX, desde tiempos del antiguo Egipto, vemos cómo el faraón se encarga de crear unos comités de médicos para que vigilaran a las parteras. O sea que desde que la civilización se va desarrollando, ya existe esa mentalidad en contra de la mujer en este proceso. ¿Ok? Entre el otro punto que también destaco del ensayo del amigo Salcedo es el obstáculo del analfabetismo. Aquí él señala que los esfuerzos del gobierno inicialmente fracasaban porque la mayoría de las mujeres que ejercían la partería no sabían leer y escribir, y el gobierno quería que ellas se educaran y pasaran unos exámenes. Obviamente, parte de esos exámenes eran exámenes escritos, y como estas mujeres desconocían, el otro día en la entrevista que tuvimos con la amiga Ixa, aquí del ICP, ella nos estaba comentando cómo ella estuvo en un proyecto donde se rescataron unas recetas gastronómicas. Entonces, a las personas que entrevistaron, muchas de ellas no sabían leer y escribir y no seguían medidas, simplemente todo era échale un poquito de esto, échale un poquito de aquello, pero para el libro ellos tuvieron que hacer un ejercicio para convertir ese poquito de esto y poquito de aquello en unas medidas. Pues básicamente algo así estaba pasando. Muchas de las parteras no sabían leer ni escribir, y el Estado les estaba prohibiendo su oficio simplemente porque ellas no podían pasar un examen. ¿Ok? De esto él va a hablar con más detenimiento cuando nos traiga su presentación. El siguiente punto, él le resalta el aspecto educativo, ¿verdad? Le resalta la creación de una cátedra de parteras. Y esto está ocurriendo en el año 1893. Se crea una cátedra de parteras. Esto en el Instituto de Enseñanza Superior, la cual inició la verdadera profesionalización del oficio. O sea, se empezó a regular la partería desde 1839, posiblemente antes, pero no es hasta 1893 que
se crea un instituto o una escuela, para llamarlo de otra forma, dirigida a la formación de parteras. También entendemos que aquí ocurrió lo mismo, pues el gobierno necesitaba que las parteras supieran leer y escribir. El comentario de Lisés Martínez, el tema de la medicalización de las parteras y curanderas aparece en la novela La amante de Gardel de Mayra Santos Febre. Gracias, Lisés. Excelente tu aportación. Para el que la haya leído, ya sabe, ya la puede buscar nuevamente y verificar el dato que Licen nos trae. Para los que no, pues ya tienen ahí una recomendación. La amante de Gardel, de Mayra Santos Febre. Gracias, Licen. Pues nada, vamos a continuar. En el año 1898 ocurre la invasión de los Estados Unidos a Puerto Rico y con eso un cambio de soberanía. Dejamos de ser colonia española y pasamos a ser colonia estadounidense. Aquí él menciona cómo el gobierno de los Estados Unidos reconoció a las comadronas que estaban ya instruidas y certificadas y creó plazas de parteras municipales. Eso fue uno de los cambios que ellos hicieron, la creación de plazas de parteras municipales para atender a las mujeres pobres. ¿Ok? Anterior a eso, existían parteras, las parteras nunca desaparecieron, ellas continuaban, pero desde el punto de vista del Estado era ilegal realizar esa labor. Pero nuevamente, cuando tengamos al amigo César Salcedo, él nos va a dar más luz sobre este particular. Aquí la imagen, esto está en el libro, las imágenes que yo presento están en el libro. Este es la portada de un manual de partos para uso de la familia. Fue preparado por un médico, un doctor José Rodríguez Castro, y esto es del 1883. Fue publicado en Ponce. Para que vean, 1883 ya existían manuales de parto. Y eso en Puerto Rico. En mi ensayo hay unas imágenes de manuales anteriores a eso, porque ya desde el siglo XVII y desde el siglo XVI se estaban trabajando manuales de partos. Nuevamente, los médicos varones queriendo, queriéndole quitar estas facultades a las parteras, mujeres. ¿Ok? Vamos a continuar, que esta es una presentación corta, no como la que tuvimos el martes pasado, que tuvimos 1 hora y media. Y nuevamente gracias a todo el público que nos está en sintonía. Ok, el ensayo 3 se titula Comadronas, Comunidad y Salud Rural en Puerto Rico, la historia de María Matea Acosta y Ortiz del doctor Félix Miguel Cruz Jusino. Esto es un estudio de caso basado en la historia oral. Aquí el personaje es María Matea Costa y Ortiz, abuela del autor. Ella ejerció entre finales del siglo XIX y mediados del siglo XX en la zona de lo que hoy día es San Germán y Lajas, ¿verdad? Ella representa un puente histórico y por eso un puente histórico entre el saber ancestral y la educación formal, ¿verdad? Ella combinó ese saber ancestral que aprendió de su abuela y de su madre con, con esa educación formal que se le estaba dando a las parteras para poder certificarse por el Estado en este sentido, ¿verdad? Voy a hablar un poquito más de esta obra después que presente estos 3 puntos. También allí se habla de las prácticas holísticas que ella realizaba. En el ensayo se describe su labor en los partos en la zona rural y menciona que esto era una labor integral que incluía la evaluación manual de la posición del bebé. Ella promovía la higiene, ella se encargaba de crear una nutrición prenatal
para las madres, específicamente las madres pobres, y ejercía un rol comunitario como en la herbolaria, o sea, en el conocimiento de de las hierbas. Aparte de que también se habla un poquito de este fenómeno de la madrina de agua, que da cuando el bebé, antes de ir a ser bautizado en la iglesia, pues se le hacía el bautismo de agua. La imagen, nuevamente, es María Matea Acosta y Ortiz en su traje de enfermera. Esta imagen es aproximadamente de la década de 1920. Las imágenes de Doña María, que se encuentran en el libro, todas fueron suministradas por el autor, el doctor Cruz Jusino, y de su archivo familiar, ¿verdad? Voy a comentar un poquito sobre este ensayo, este tercer ensayo del libro titulado Comadronas, Comunidad y Salud Rural en Puerto Rico, la historia de María Matea Costa y Ortiz, escrito por el doctor Cruz Jusino, reconstruye la vida y labor de una reconocida comadrona activa desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX en los barrios rurales de San Germán y Laja. Basado en historia oral de su familia, el texto ilustra cómo esta mujer representó un puente histórico entre la tradición ancestral familiar y las exigencias de regulación estatal del mundo moderno. Eh, Se dan distintos aspectos de su vida, ¿verdad? Los orígenes, el proceso de profesionalización de Doña María, cómo ella aprendió la partería primero a través de su madre, Ramona Ortiz, y su abuela, Gregoria de Santiago. También dice que a diferencia de muchas parteras informales de la época, ella logró certificarse oficialmente ante la Junta Examinadora de Médicos bajo el nuevo gobierno estadounidense y logró mantener sus credenciales incluso cuando en 1925 hubo nuevas regulaciones. Ella realizaba su práctica a diario, combinaba la educación formal con el rigor técnico. Al estar certificada por el Estado, cargaba sus instrumentos en un maletín negro similar al que usaban los médicos y era muy estricta en las medidas de higiene, ordenando hervir agua para esterilizar sus manos y esterilizar las tijeras que se utilizaban durante el parto. Ella creía en el cuidado integral y comunitario. También atendía la dimensión espiritual y sociocultural de las mujeres que estaban en este proceso de parto. Es bien interesante porque ahorita hablamos de la importancia holística de la partera, ¿verdad? Porque las parteras no solamente llegaban en el momento del parto, las parteras eran parte de la comunidad y atendían a las mujeres embarazadas desde mucho antes de llegar a ese momento. Y luego de nacida la criatura, ellas seguían atendiendo no solamente a la madre, también a la criatura. Y eso era parte de esa vida en comunidad de finales del siglo XIX, principios del XX. Vamos a continuar. Las conclusiones, aquí yo presento cuatro conclusiones. El libro no tiene una conclusión como tal. Estas conclusiones pues se las estoy presentando aquí como parte de esta presentación. La número uno, la partería sufrió un proceso histórico de desposesión y control del saber femenino. O sea, ese conocimiento ancestral que llevaban las mujeres. eh, en el desarrollo de la civilización y el surgimiento y desarrollo del patriarcado, pues fue creando un proceso donde a las parteras se les empezó a establecer unos controles que dificultaban su oficio. El punto dos, la Inquisición estigmatizó a las parteras a asociarlas con la brujería y la hechicería. Puse la Inquisición porque es la institución que menciono, pero no solamente la Inquisición. Las otras instituciones estatales iban
iban dirigidas hacia el mismo objetivo, estigmatizar a la mujer y en este caso a las parteras asociándolas con las artes mágicas. Las artes mágicas, curiosamente, lo he mencionado en otras conferencias, las artes mágicas cuando las realiza una mujer era pecado, cuando las realizaba un hombre pues era sabiduría. Esa era la concepción de ese mundo patriarcal de la Edad Media. Este, y así por el estilo. El tercer punto, el analfabetismo y la falta de accesos a la educación fueron los mayores obstáculos para la profesionalización. Cuando comienza la modernización y profesionalización de lo que es la salud pública, pues uno de los escollos que encontró el Estado fue esto, el analfabetismo. Ellos ahorita hablamos de asuntos holísticos. Aquí ellos tenían que haber atendido esto de manera holística. De la misma forma que se iba profesionalizando las parteras, también debieron haber desarrollado un proceso de alfabetización de la sociedad. Eso se va a hacer, pero no fue pensado desde un principio. El cuarto punto, las comadronas demostraron una enorme resiliencia frente a la regulación estatal, manteniéndose indispensables para la sociedad. Hoy, si usted googlea comadrona o partera, usted no solamente va a conseguir información histórica, usted va a conseguir diversidad de grupos alrededor de todo el planeta, de personas que están viendo a las parteras y a las y comadronas como una alternativa a los partos. Y están tratando de evitar la cuestión médica profesional porque la están viendo como pues en este mundo donde todo se ha comercializado, donde el capital va primero que la persona, pues se ve la medicina como un negocio lucrativo para unas compañías y para unos grupos específicos. Y las comadronas o las parteras son una alternativa distinta a esa visión. Como les dije al principio, ya estamos acabando, les traje un extra. Recientemente tuve el placer de conocer a la doctora Silvia Casillas Oliveri. Ella, a finales del 2025, la editorial Lucinia publicó este libro, Comadronas, es la historia de la medicalización del embarazo y parto en Puerto Rico de 1930 a 1970. Esto es una edición de su tesis doctoral. El libro ya está disponible en las principales librerías. Si a usted le interesa, lo puede conseguir. Creo que el lunes 20 se va a estar presentando en Casa Norberto. Néstor Lebrón Tirado, saludos Néstor, escribe: los costos médicos hacen impagables estos tratamientos para los pobres, eso es correcto. Por eso es que se está viendo no solamente un resurgir en el asunto de las comadronas y las parteras, sino también en la medicina natural, en el uso de hierbas, el uso del cuidado holístico en el hogar, más que otra cosa. Bueno, mi gente, si hay más preguntas, las pueden dejar por ahí. Yo estaré pendiente a ellas. Como le dije al principio, esta es una producción de Casa Paoli del Centro de Investigaciones Folclóricas de Puerto Rico. Voy a estar compartiendo el enlace de su página para los que les interese conseguir el libro con Casa Paoli. También por el momento lo pueden conseguir a través de Amazon. Y si en algún momento fuese llevada a las librerías, pues se le dejará saber en las redes. Coloqueo continúa, esperamos estar transmitiendo mañana si no hay inconvenientes con el internet desde el Archivo General de Puerto Rico, el simposio sobre afropuertorriqueñidad. Eso comienza a las 9 de la mañana, se estarán presentando varios segmentos durante el día y en la semana, las próximas semanas continuamos. Como les mencioné, visítenos en la página de YouTube.
Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Los vídeos en Facebook a los 30 días están sujetos a ser eliminados, no por nosotros, sino por el mismo sistema de Facebook. Pero tenemos esa colección bien resguardada en el canal de YouTube. Tenemos sobre 1.500, casi 1.600 vídeos producidos por el Instituto de Cultura Puertorriqueña en nuestro canal de YouTube, disponibles para usted. Pero nada, mi gente, gracias por estar aquí presente, gracias por su auspicio. Voy a verificar rápidamente cuánta gente, 154 personas que se han conectado. Gracias por estar allí y nada, nos veremos más adelante. Buen día.